vendían las revistas Guitar World. Ah, pues. Y entonces traían 3. Guitar World, traían Guitar School y Guitar for the Practicing Musician. Y obviamente no me alcanzaba para las 3, valían como 35 quetzales de aquel entonces, era un montón de plata. Y las tengo todavía, ¿va? Tengo una biblioteca ahí desde creo que la primera que tengo es de agosto de 1993. Imagínate, y de ahí las tengo para acá. Entonces yo creo que esa fue como esas revistas particularmente fueron como la chispa que primero me enseñaron a tocar. O sea, sí, definitivamente en mi casa como que el tema de la música había un tabú ahí de que no lo podía hacer, pero ya, pues cuando le toca a uno, le toca, ¿va? Pero qué raro porque, o sea, venís de un como linaje de músicos, digamos. Sí, lo que pasa es que acordate que... Hubo malas experiencias ahí. No, yo siento que esa generación, ponete la generación de los baby boomers, que son mis papás, ¿no? Tal vez fue la primera generación que tuvo acceso a educación universitaria, por ejemplo, ¿va? Ya. Digamos, mi abuelo no tuvo acceso a educación universitaria, era maestro y trabajó toda su vida y se dedicó un poquito al tema de la ganadería y esto y lo otro, pero como que para esa generación era como muy importante ser profesional, ¿va? Y Sí, tener claro. tener una profesión tradicional. Todos querían que sus hijos fueran ingenieros, abogados y doctores. Pues básicamente, ¿no? Sí, es cierto. Igual yo lo viví hasta cierto punto porque aquí, ponete, mi mamá es así medio baby boomer, mis abuelos también. Entonces, sobre todo mis abuelos hacían mucho énfasis en la educación porque ellos nunca tuvieron educación superior, ¿va? O sea, se graduaban de peritos, de lo que sea, y podían vivir de eso. Pero siempre era así como, no, pero estudia mi hijo, aprende inglés y aprende no sé qué, estudia en la Era U. determinante, digamos, antes, yo creo que tal vez mi generación, la tuya es una posterior, pero tal vez la mía fue la última en donde tener un título universitario fue relevante. Y ahorita está pasando algo bien curioso que ya es más, la gente se gana la vida con base a las aptitudes y no con base a los títulos, Sí, ¿verdad? Ya la educación está... No quiero decir que la educación está sobrevalorada porque va a sonar horrible, pues. Pero sí los cartones están sobrevalorados, ¿verdad? Sí, sobre todo con el internet, va. O sea, que puedes aprenderlo todo ahí y ponerlo en marcha en tu compu y te vas. Y es un tema de conocimientos, ¿verdad? De qué sabes hacer. Bueno. De qué sabes hacer y qué tan útil es o no para la sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que como que pensar que un hijo, o sea, cabal, ser músico era como sinónimo de ser mariachi, bohemio y muerto, pues, drogadicto, borracho y muerto de hambre. Entonces sí manejaban como mucho eso. No había, además, la música en Guatemala, salvo el Conservatorio Nacional de Música, no estaba tecnificada, ¿verdad? No había acceso a internet, los libros eran limitados, digamos, por eso yo te digo, yo tuve la gran suerte de que estaba en estas revistas porque traían tablaturas y aprendí a leer tablaturas solito porque era una cosa es bien fácil de deducir, pues son números y cada número es un dedo y cada raya es una cuerda, ¿verdad? Entonces, así fue como aprendí a tocar guitarra. A mí me resuena mucho esa forma también porque ponete cuando yo empecé a tocar guitarra, empecé en el Paraninfo. Y ahí te dan unos libros así donde están todos los acordes y un montón de rolas de aquí, ¿va? Entonces, pero leí esa cosa y, o sea, y a mí no me gustaba así las rolas de aquí, pues, o sea, era como bien X. Entonces, me salí del lugar y después empecé a comprar esas revistas. Entonces ya habían canciones de Nirvana, de Pearl Jam y cosas así, entonces yo, puta, así iba, así. Sí, tal vez como que las empezaron a vender a finales de los 80s o a principios de los 90s acá en Guatemala. Pues fue bien enriquecedor, pero al mismo tiempo bien limitante, ¿verdad? Porque, digamos, no es lo mismo que tengas un maestro. Hoy en día hay maestros en todos lados, especialmente en el internet, pues, ¿verdad? En YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, pues no es lo mismo que alguien te diga, por ejemplo, yo tengo pésima postura de la mano izquierda. Y termino de tocar y me duele un montón la mano, pues, pero es postura, ¿verdad? O sea, es simple y sencillamente toco con la mano súper rara, torcida. Pero es ese tipo de cosas que también tienen su encanto, ¿verdad vos? O sea, digamos, el hecho de no tener una... Te da personalidad.
Pues cuando no tenés una limitante... no quiero decir que la educación musical sea una limitante tampoco, pero cuando no tenés, digamos, esos parámetros, experimentás, ¿verdad? Y entrenás un poquito tu oído a decir, ¿y qué pasa si pongo el dedo aquí? ¿Va? Y se supone que no tenés que poner ahí, pero por ahí te sale una disonancia que termina siendo una canción. Sí, a ver. Entonces, creo que esa fue como los inicios en la música. Y luego a los 17 años, con 17 o 10, a los 16 años aproximadamente, mi primo Mario Villanueva empezó una banda con sus amigos del colegio americano, Uh-huh. que se llama Viernes Verde, que hasta el día de hoy tocan. Esto de haber sido, ¿qué? 93, sí, 93 creo que empezaron aquí. Están cumpliendo 28 años. Para ese entonces ya existía Bohemia, ¿no? Ya existía Bohemia. Tenía 1 o 2 años de Sí, existir, ¿verdad? O sea, yo creo que Bohemia sí encendió una chispa ahí de lo alternativo en Guatemala, ¿verdad? Salió La Tona en los mismos años, 93, Fábulas. Sí. Fábulas también. Creo que el primer disco de Fábulas debe ser del 94. Pero vos no empezaste Fábulas, entonces. No, Ah, yo ok. empecé con Viernes. Entonces Sí. yo era el niño primo primo del guitarrista de Viernes que le gustaba ir a los ensayos. Entonces le decía, primo, ¿cuándo van a tener ensayo? Tal día. Entonces me iba a meter a la casa de Estuardo Castro, que era el bajista, y me volaba todo el ensayo. Y entonces mi primo me enseñaba, mira, esto es un pedal de guitarra. Mario tenía una guitarra, un pedal de guitarra y un amplificador, ¿verdad? O sea, no había tampoco Ni afinador, ni ¿verdad? tiendas de música como hay ahora. No había afinadores, ¿verdad? Eso se nota en el primer disco de Viernes, con todo respeto. Están desafinadas las guitarras, cerotes. No se puede decir malas palabras, pero... Sí, pues. Pero... Sí, o sea, ese fue como mi primer contacto con la música. Haber sido 94. Después de que graban el primer disco, empiezan a grabar el segundo. Yo sigo siendo una constante yendo a los conciertos y nunca como que pensé... Tuve una banda en el colegio. Yo estudié en el Guatemalteco Bilingüe, tuve una banda con unos amigos. Tocábamos en las... ¿Cómo se llaman estas cosas? Kermeses. No eran kermeses, sino Mañanas familiares. culturales o semana cultural. Ah, Tenía bueno. una semana cultural. Me acuerdo que tocamos un par de canciones así noventeras de Bush. Qué buenas rolas. Esa fue como mi primera experiencia de tener una banda. Nos juntábamos a ensayar los fines de semana, pero no era nada... Entonces ya empecé a tocar guitarra. Me compré mi Squier, Ujú. como todos, un amplificador. Y tenía una distorsión y un delay. Marca Boss. Ujú. Y cuando aquellos necesitaron... graban el segundo disco y necesitan tener un guitarrista adicional para poder tocar las canciones porque ya eran como más elaboradas, ya hubo un multitrack, Ah, bueno. ya le pusieron un poquito más de coco. Él lo produjo Leo Carro. Leo Carro colaboró con la mitad de las guitarras de ese disco, pero él era el productor, entonces necesitaban Alguien en vivo. alguien en vivo. Entonces entré como músico invitado en el 98 y estuve con ellos hasta el 2001, perdón. 2001. Te estoy hablando que un güiro de 17, 18 años, vi a esa edad cómo creció una escena. Digamos, mi primer concierto fue con un lleno total en el Teatro al Aire Libre, Puta. ¿verdad? Era normal para vos. No era normal, o sea, me cagué. ¿Va? O sea, la primera vez que iba a tocar, entonces fíjate que pasó algo bien curioso porque había mucha gente. Fue un evento que hicieron para el Mitch. Ujú. Fue un Me acuerdo huracán que mucho. pasó en el 98. Sí, cabrón. Y sucedió que me asusté muchísimo cuando vi tanta gente, porque yo creo que al Teatro al Aire Libre caben 3,000 personas Algo así. aproximadamente. Pues estaba repleto. Pues en ese entonces se llenaban los conciertos y la gente pagaba por los conciertos antes de que los empezaran a regalar las cervecerías. Y se llenaban los conciertos, ¿verdad? Ajá. Entonces era un ambiente bien bonito. Pero yo me subo al escenario tenía 17 o 18 años de haber tenido ya en ese entonces. Y me subo y me asusto muchísimo. Muchísimo, muchísimo.